Damas y caballeros, niños y niñas, extraterrestres y ultraterrestres, bienvenidos a un nuevo episodio de Pregunta a la View. Yéndonos directo al tema, esta semana el señor Felipe Stay pregunta: ¿qué tan posible es para la biología y para la ciencia lograr un ser bípedo gigante de esos que destruyen edificios con un soplido y te lanzan galaxias como si fueran shurikens? Bueno, que nunca tan grande, pero sí muy grande como para devastar una ciudad. La primera pregunta es: ¿por qué no existe un ser tan grande como un edificio en la naturaleza? ¿Podría existir? ¿Y qué dificultades hay que superar para eso? Primero que todo, ser grande sí tiene bastantes ventajas en la naturaleza. La más obvia de todas es que mientras más grande eres, menos enemigos tienes, porque menos depredadores se atreven a cazarte. Es por eso mismo que la mayoría de los grandes gigantes de la naturaleza eran casi siempre herbívoros, porque lo buscaban el gigantismo como un método de defensa. Ellos solamente debían encargarse de cuidar a sus pequeños cuando eran pequeños, y una vez que llegaban a la edad adulta tenían la vida casi resuelta. Otra ventaja es que cuando eres grande, sobre todo si eres cuadrúpedo, tu estómago toma una forma de barril, y eso te permite digerir de una manera mucho más eficiente todo lo que tú te comes, especialmente las fibras vegetales. Es por eso que los grandes herbívoros gigantes, desde elefantes hasta diplodocus, podían compensar su gigantismo comiendo grandes cantidades de hierba y extrayendo la mayor cantidad de energía posible. Sin embargo, da la impresión de que el gigantismo tiene cierto límite y que llega a un punto en que la misma evolución dice: no, esto ya no me conviene. ¿Pero por qué es así? Básicamente por dos razones. La primera es una cosa física que expliqué en un video anterior, la regla del cuadrado cubo. Es el simple hecho de que si aumentas el área de un objeto, sea vivo, inanimado o lo que sea, su volumen aumenta no de forma lineal, sino exponencialmente. Es decir, en palabras simples, si en promedio un niño de 1 metro de alto pesa más o menos unos 20 kilos, un adulto de 2 metros de alto no va a pesar 40 kilos, sino que va a pesar por lo menos 100. A eso me refiero con que el volumen y por lo tanto la masa y el peso se van creciendo de manera exponencial. Esto nos lleva a que para sustentar un cuerpo, mientras más grande es, necesitas materiales más y más resistentes para poder sujetar un peso que es exponencialmente mayor. Esto hace que descartemos casi inmediatamente la idea de un insecto o de un cangrejo gigante. Lo siento, amiguito. Porque los insectos básicamente es como si llevaran una armadura medieval encima. Si para nosotros llevar una armadura de metal ya puede ser algo complicado, imagínense para una cosa gigante llevar una armadura que va a ser cientos de veces más pesada. Por lo mismo, para tener una especie de animal gigante, lo más conveniente es un esqueleto interno, como el nuestro. El otro problema, que también lo expliqué en mi video sobre el tamaño, es el calor que genera un cuerpo vivo. En un video anterior, expliqué que la energía de nuestro cuerpo es generada por nuestras mitocondrias. Cada una de nuestras células tiene una cantidad de mitocondrias, que puede ser desde una media docena hasta muchas más. Las mitocondrias ocupan la respiración celular, quemando oxígeno para darnos energía, y esto genera calor. Mientras más grande eres, más células tienes, más mitocondrias tienes y más calor generas. Cuando eres un animal relativamente pequeño y delgado, ese calor se disipa con facilidad en el aire. Pero si eres un animal macizo y grande, más difícil es disipar ese calor. Los animales grandes, como un elefante por ejemplo, compensan esto teniendo un metabolismo más lento. Se mueven más lento, viven más lento, se reproducen más lento y envejecen más lento. Por lo tanto, nuestro gigante, aparte de tener una mezcla de materiales muy específica, tendría que tener o un metabolismo ridículamente lento que lo hiciera moverse a 1 kilómetro cada semana, o un sistema de enfriamiento que le ayude a sacar todo ese calor extra que su cuerpo genera con el solo hecho de existir. ¿Es esto difícil? Sí. ¿Imposible? No. Ya vamos a ver por qué. Ahora, demos vuelta a la página y pensemos que nuestro bípedo gigante no es un organismo vivo, sino un robot, una máquina, un mecha. Suéltale, Bachinji. A todos los problemas anteriores estamos sumando un problema más, que es el problema del equilibrio. Si nuestro robot gigante ocupara orugas o fuera un cuadrúpedo, no sería tanto el problema. El problema viene cuando intentas caminar en dos patas. Si nos fijamos en la naturaleza, el bipedismo es algo bastante poco común.
lo tienen los canguros, algunos dinosaurios, las aves que descienden de esos mismos dinosaurios y nosotros. En el caso de los animales que nombré, todos se valen de una gran cola para poder equilibrarse y compensar el desequilibrio de caminar. Nosotros, en cambio, ponemos todo nuestro peso en nuestra pobre columna vertebral, en nuestra espalda, y nos valemos de nuestro bien desarrollado sentido del equilibrio para no caernos. ¿Por qué pasa esto? Pasa porque cuando nosotros caminamos, siempre hay un momento en cada paso que damos en que estamos en desequilibrio. Necesitamos ese desequilibrio para poder avanzar. Nuestro cerebro puede perfectamente compensar eso usando sus sentidos. Pero ¿cómo programas a una máquina para desequilibrarse a propósito y después volver a equilibrarse? Ese es el gran problema que han tenido todos los grandes ingenieros y diseñadores de robots que han intentado copiar la forma humana. En palabras simples, es mucho más fácil hacer un cuadrúpedo y es incluso más fácil hacer un robot con forma de dinosaurio, con una larga cola que compense el desequilibrio, que hacer un robot con forma humana. Porque tendrías que programarlo con una inteligencia artificial muy sofisticada y con un centro de gravedad o varios centros de gravedad concretos que puedan compensar el desequilibrio que naturalmente un cuerpo bípedo da a cada paso. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No. Pero estamos omitiendo lo más importante, y es que nos estamos sometiendo a las condiciones de nuestro planeta. Pero ¿qué tal si cambiamos las reglas del juego? ¿Qué tal si nos vamos a un planeta más pequeño, con menos gravedad? En un planeta más pequeño, con menos gravedad, puedes tener organismos o máquinas con la misma masa, pero con menos peso. Y bueno, aprovecho de explicar que en el idioma español siempre hemos tenido este problema de confundir masa con peso. No es lo mismo. La masa es la cantidad de material que tiene tu cuerpo, mientras que el peso es la fuerza que ese material ejerce al ser atraído por la gravedad. En otras palabras, cuando tú vas a comprar pan a la panadería, tú no deberías decir me pesa 1 kilo de pan, sino que deberías decir me masa 1 kilo de pan. Pero en fin, así es nuestro idioma. La cosa es que si mueves un cuerpo de una masa determinada a un planeta más pequeño, con menos gravedad, ese cuerpo, aunque tenga la misma masa, va a tener menos peso, es decir, va a haber menos fuerza tirando de él hacia el suelo. Y eso es lo que permite que los astronautas en la Luna puedan dar grandes saltos, y eso también permitiría que un organismo en un planeta más pequeño pudiera ser más grande y o más alto. La otra opción sería, irónicamente, un planeta más grande, con más gravedad. ¿Por qué? Porque en un planeta con más gravedad tienes una atmósfera más densa. Una atmósfera más densa de a poco dejaría de comportarse como aire y empezaría a parecerse más al agua. Si lo piensan bien, el animal más grande que ha existido jamás en nuestro mundo es la ballena azul. Y esto es posible porque vive en el agua. El agua, al ser más densa, hace el trabajo de sostener su peso, o la mayor parte de él. Y, siguiendo esa misma lógica, si fuéramos a un mundo con una atmósfera más densa, esa atmósfera haría parte del trabajo de sostener nuestro cuerpo. Y eso permitiría tener animales, criaturas o máquinas más grandes. En conclusión, ¿es posible tener un ser orgánico o mecánico bípedo gigante? ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No. Y eso es lo lindo de la ciencia. La ciencia se trata de comprender las reglas del juego y usarlas a tu favor. Es por eso que muchas veces descubrimientos que en su momento parecen no tener importancia, como descubrir la radiación, o descubrir las ondas de radio, o descubrir el magnetismo, más adelante, cuando ya se sabe realmente cómo funcionan, pueden transformarse en artefactos y en tecnología que sirven para facilitar nuestra vida diaria. La persona que descubrió los campos electromagnéticos tal vez nunca se imaginó que más adelante podría existir algo como la televisión o la radio o el GPS, pero sí imaginó que eventualmente ese conocimiento podría transformarse en poder. Y es por eso que la ciencia es importante, porque nos ayuda no solamente de manera teórica, sino también de manera práctica. Así que piénsenlo. Tal vez, en el futuro, tengamos mechas gigantes que puedan disparar misiles y lanzar galaxias, y tal vez no sea en este mundo, sino en otro mundo con otras condiciones que sí lo permitan. No olviden enviarme sus preguntas a las redes sociales que van a aparecer por aquí a continuación. Nos vemos la próxima semana, y si no los vuelvo a ver porque me fui a explorar la Alpha Centauri, yo les digo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por ver.